Daniel Noboa logró una amplia ventaja en la segunda vuelta de Ecuador y seguirá como presidente hasta 2029. La estrategia de seguridad del presidente Daniel Noboa vive una paradoja. Mientras disfrazado de cordero asesinó a los que no entraban en su juego. A 2 hermanos los mataron, después en Yambo los botaron. Soy un gobierno, hace lo que quiere con la patria y tienen el descaro de hablar de democracia, donde manda la aristocracia. Y en costales se van llevando nuestra plata. Mi Sucre no valía nada para Yamil, dejó que el dólar nos invadiera en el 2000. Feriado bancario se inventaron, nuestros ahorros nos robaron, donde los niños trabajan por un plato de comida, porque a sus padres no les da la economía, como si un cóndor a su cría. Esta papeleta incluye medidas de seguridad especiales desarrolladas por el Instituto Geográfico Militar, como efecto anticopia, microtexto, sistema antiescáner y código de barras. Todo esto busca evitar falsificaciones o manipulaciones y garantizar la transparencia del proceso electoral. Reconocemos los resultados presentados por el CNE. aunque el gobierno Basta de este imperio corrupto, basta de que nos traten como brutos, basta de la oligarquía que se esconde tras la policía, basta de un sistema de salud absurdo, que traten de calmarnos con un discurso. Yo soy de un pueblo que no baja los brazos. ¡Que viva el Ecuador, carajo! Vivo en el centro de la tierra, piel canela y con el corazón tricolor. Si vuelvo a nacer solo quisiera que mamá pariera de nuevo en Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Ecuador, un podcast donde la calle se vuelve la voz del mundo. Hoy inauguramos un nuevo segmento llamado Vivo, Vivo, Alzando Pelito. Esa frase que te dice tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelito, cada que vas a la tienda vas a comprar algo. ¿Para qué? Para que te pongas pilas, para que tengas en cuenta qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a tener la responsabilidad de lograr. Esa es la frase que por lo general se utiliza para eso. El día de hoy tenemos un conversatorio muy gratificante para todos nosotros, ya que el próximo domingo 16 de noviembre de 2025, el Ecuador volverá a las urnas en un proceso que marca su historia reciente, una consulta popular y un referéndum. Dos palabras que escuchamos mucho, pero que a veces no comprendemos del todo. Para este conversatorio tenemos a dos grandes invitados. Tenemos a Andrés Pila por parte de la Uniandes, es estudiante de Derecho, es también activista, ha estado en varios espacios de participación y él igual nos va a colaborar en este conversatorio. Andrés, si quisieras presentarte, hacer alguna presentación pequeña. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Andrés, como ya lo mencionó Josué. Para mí es un placer poder compartir con ustedes un poco del conocimiento y lo que se vive día a día y la perspectiva que se tiene cada persona. Y bueno, todo ya lo has dicho tú, soy estudiante de Derecho y activista. Y un placer compartir con ustedes. Gracias por igual estar aquí, Andrés. Y por otra parte también tenemos a nuestro querido Isaac Lascano. De igual forma es estudiante de la Universidad Central, sigue la carrera de Derecho, es asistente legal y también es muy enfocado en la defensa de los derechos de las personas. Ha llevado el derecho del aula a los barrios, las calles, bueno, varios aspectos que se puedan recalcar de él. Mi querido Isaac, si es que puedes presentarte algún tipo de comentario. Sí, bueno, nada, un gusto, Andrés, conocerte, un gusto igual, José, compartir un tiempo más contigo, igual a todas las personas que van a ver el video. Me parece bastante gratificante que las personas puedan conocer las distintas perspectivas de esta consulta popular que va a tener un gran impacto en la vida de todos nosotros, y eso. Muchas gracias. Muy bien, muchachos. Ahora sí, continuando con este punto, hay que entender un poco sobre lo que es un referéndum y una consulta popular. El referéndum es un mecanismo
de democracia directa donde los ciudadanos aprueban o rechazan reformas a la Constitución. De este punto tenemos 3 preguntas, ¿sí? Que ya las vamos a ver a continuación. En cambio, una consulta popular trata sobre temas de interés general, que no necesariamente modifican la Constitución, pero expresan la voluntad del pueblo. Ambos mecanismos están garantizados dentro de nuestra actual Constitución del Ecuador en los artículos 104 y 105 respectivamente y reflejan uno de los mayores valores democráticos, la participación ciudadana. Por eso, el día de hoy no solo se trata de votar sí o votar no. Este conversatorio no es nada parcializado o busquemos inclinarlo hacia un lado o hacia el otro. Queremos generar criterio en cada una de las personas que van a ver esto, que están viendo también esto a través de live, para que puedan tener en cuenta qué es lo que voy a votar. ¿Por qué tengo que escuchar muchas más fuentes aparte de las que vemos en noticias o de las que escuchamos en la calle? Es entender que es un voto informado y que no solo se decide lo que es el presente del país, sino también el futuro. Se trata de todo lo que está en juego, cuáles son las consecuencias, qué decisión cuenta. Por eso, hoy junto a nuestros 2 amigos dentro de nuestro país, vamos a conversar sin parcializarnos hacia ningún lado. ¿Ok? La primera pregunta, ¿sí? ¿Qué es la primera pregunta? Lo que nos dice. Propone eliminar la prohibición de instalar bases militares en el extranjero, bases militares extranjeras en el Ecuador. Una idea que para algunos divide, o sea, es algo muy divisorio que genera, por ejemplo, para algunos es sinónimo de seguridad, cooperación internacional, pero para otros es una amenaza directa a lo que es la soberanía nacional. ¿Sí? En el artículo 5 se reconoce precisamente que estas bases, se prohíbe expresamente que bases extranjeras estén dentro de nuestro territorio nacional. Y aquí hay un dato que sacamos precisamente de ese datos, que es que el 57% de ecuatorianos está en desacuerdo precisamente con esta propuesta a puertas de lo que ya se viene el día domingo. Vamos a comenzar con mi querido Isaac. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que esta pregunta nos quiere decir? ¿Y qué implicaciones tendría modificar este artículo? ¿Puede quizás interpretarse como que el Ecuador está cediendo soberanía o simplemente es una cooperación estratégica? Bueno, sí, para mí hay tanto cosas buenas como cosas malas de que si llegara a ganar el sí en esta pregunta. Iniciando con las buenas es que si bien la pregunta dice bases extranjeras, no nos hagamos los locos, son bases estadounidenses. Es conocido que el presidente Daniel Noboa es muy inclinado hacia los Estados Unidos, lo cual para mí es algo bueno porque tener un aliado como Estados Unidos tiene bastantes beneficios. ¿Qué implicaría esto? Bueno, lo único es que Estados Unidos cuenta con recursos que nosotros lastimosamente no lo vamos a tener en miles de años. Cuenta tantos como con recursos militares como económicos que nosotros no contamos. Pero lo malo, y es lo principal aquí, es que las cosas, o bueno, esta base no va a mejorar internamente la seguridad del país, porque popularmente y las personas lo que en su mayoría piensan es que sí, si viene y van a controlar el narcotráfico y van a controlar la seguridad, pero si ellos llegaran a instalar una base aquí, no van a interferir directamente en la seguridad de nosotros. Regresando un poco a nuestra legislación, el deber de la seguridad ciudadana es por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Con lo cual me lleva al siguiente punto, y es que el Estado les otorga una cantidad inmensa, estamos hablando de millones y millones de dólares, para que ellos cumplan con su fin, que es darnos seguridad a nosotros. Si otorgamos una parte de nuestra soberanía a que fuerzas extranjeras hagan el trabajo que deberían de estar haciendo con eficacia nuestras fuerzas armadas,
y nuestra Policía Nacional y todo lo que conlleva la seguridad ciudadana, me parece algo inverosímil, algo que no podríamos eh, tomarlo en serio, porque ya tenemos nosotros nuestras Fuerzas Armadas. Y otra cosa es que se supone que estas bases van a ayudar a combatir al crimen organizado, pero en este caso sería más ligado al narcotráfico. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que el crimen interno no solo es narcotráfico. Tú prendes las noticias en TC, en Teleamazonas, en cualquier medio y vas a ver vacunas, suplantación de identidad, estafas, etcétera. Cosas que no están, delitos que no están muy ligados al narcotráfico. Es decir, que no van a sufrir ningún impacto si los Estados Unidos o cualquier base extranjera les da golpes, por así decirlo. Por ejemplo, una noticia de la BBC del año 2009, bastante antigua, bueno, básicamente nos habla de cuando el presidente Rafael Correa eliminó esta cooperación con los Estados Unidos. Y ahí una activista llamada Jimena Gudino hace referencia a que si bien estaban trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas, los militares norteamericanos no rendían cuentas. Evidentemente no van a rendir cuentas ante nosotros, tal vez, quizá, aunque lo dudo mucho, ante las autoridades de su país, pero habían demasiadas denuncias sobre faltas a los derechos humanos por parte de las personas, de los militares estadounidenses hacia las personas de mando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se llega a instalar una base, nosotros no vamos a tener poder sobre ellos. No vamos a poder decir, ojo, cuidado con tales personas, cuidado con ellos, porque ellos no tienen nada que ver con el narcotráfico, ellos simplemente van a hacer lo que se les dé la gana. Entonces, ese es un punto que debemos tomar bastante en cuenta. Recapitulando un poco, es que no solo el crimen es más interno que externo en el país, y que sí, vamos a perder autonomía y no vamos a poder interferir en las decisiones de los militares extranjeros sobre lo que hagan aquí en el Ecuador. Muy bien. Sí, justamente el ámbito de este mismo, de lo que dejó la base de Manta actualmente, por ejemplo, si vemos desde 2009, hay artículos que te relatan todo ese periodo hasta la actualidad. Tú ves que hay niños que son de cabello rubio y ojos claros, loco. Hay inclusive madres solteras con hijos que se quedaron por parte de cada uno de los militares que vinieron acá, por parte de los extranjeros. En ese entonces igual hubieron grandes violaciones de derechos humanos porque había tipo, no diría trata de personas en sí, pero igual se descubrió que había barcos hundidos dentro del mar, dentro de toda esta zona, que posiblemente podían cargar droga o trata de personas. Entonces, ¿cómo se controlaba eso en ese entonces? ¿Y qué nos garantiza que en la actualidad pueda controlarse muchísimo mejor? Ahora bien, vamos a seguir con las preguntas ahora para Andrés. ¿Sí? Algunos sostienen, precisamente como lo hablábamos, ¿no? Que las bases militares ayudarán a combatir el narcotráfico y el crimen organizado, tal y como lo dijo Isaac. Algunos están pendientes de ese punto. ¿Es una solución de seguridad o una medida que nos haría dependientes de potencias extranjeras? ¿Tendríamos esa dependencia por parte de las bases militares estadounidenses, extranjeras? Bueno, extranjeras en la pregunta, pero que de cierta forma el Ecuador no tendría como que ese poder de limitar a estas bases, o simplemente estarían sometidos al control de las bases militares extranjeras. Bueno, Josué, muchas gracias. Creo que Isaac ha sido muy claro en todo, la verdad. Y sí, yo pienso que estamos arriesgando nuestra soberanía nacional. ¿Por qué? Estos casos de abusos, como lo mencionaba, los que ocurrieron en Manta hace bastantes años, lo que nos crea y nos deja es una impunidad por jurisdicción especial, perdón. Esto
como ya lo mencionaste, estamos vulnerando nuestro artículo 5, donde nos dice que Ecuador es un territorio de paz. Y luego esto también nos puede generar problemas geopolíticos, por lo que está pasando con Venezuela. Esto es lo que genera un riesgo y genera miedo igual a otros países, además de resaltar los riesgos ambientales que se pueden tener por por esta cooperación. Lo que hace un énfasis es, ¿la cooperación ayuda o no ayuda? La cooperación sí ayuda, pero el hecho de que las bases militares extranjeras estén aquí no es necesario, porque podemos tener cooperación internacional, como se lo ha hecho con la Fiscalía de Colombia, con las agencias de Estados Unidos mismo, y no es necesario tener una base militar aquí. Lo que se podría gestionar y se podría hacer, y eso debería hacerlo el gobierno, es que ellos generen capacitaciones para sus militares en conocimientos y estratégicas, porque ellos se basan y siempre se han enfocado el gobierno en el combate contra las drogas. Todo es combate contra las drogas. Pero en Ecuador existen problemas que no solo se basan en el combate de drogas. Como ya lo mencionaron, tenemos las vacunas, extorsiones, secuestros. ¿Y cómo lo vamos a combatir con esas bases? O sea, solo vamos a seguir a los grupos de delincuencia organizada y vamos a dejar que los otros grupos que se dedican a otro tipo de actos se quede igual. No vamos a ganar nada en este ámbito. Al igual, permitir que las bases extranjeras estén aquí, perdóname la palabra, pero estaríamos dejando entre duda si los militares y la justicia y el poder de Ecuador sirve o necesitamos de alguien para que haga servir. Y creo que estamos en la capacidad de que nosotros demos cumplimiento, pero no teniendo bases extranjeras, sino generando la cooperación en base al conocimiento, porque hay que aceptar algo, si ellos tienen conocimiento de la lucha contra el crimen organizado y contra los cárteles de droga, pero no es necesario tener una base militar, porque como ya lo mencioné, estamos arriesgando nuestra soberanía nacional. Y yo creo que esto nace de que debemos hacer una conciencia desde dentro, ver qué está mal y mejorar nuestros equipamiento militar, conocimiento militar y táctico. Esto es lo que puede generar un cambio, más no traer una base militar. Eso, Josu. Muy bien, Andrés. Justamente lo que se hablaba y se decía bastante de este punto era cómo, o sea, puedes perder la soberanía nacional, ¿no? Porque la pregunta es muy como, ¿cómo te digo? Es muy, está ahí encimita. Es como la nata que está por encima de la leche y todo lo demás no te lo explican. Es decir, es solo esa cubiertita que está ahí. ¿Por qué? Porque justamente lo que hablábamos aquí, ¿quiénes van a controlar esas bases? ¿Quiénes van a ser los encargados de poder fiscalizar, de poder entender a quién le corresponde este tipo de responsabilidades, de obligaciones? ¿Cómo van a rendir cuentas, inclusive? ¿Cuáles van a ser los beneficios tanto para uno como para otro? Y justamente lo que decía Andrés, si es que, ¿qué pasaría si es que un enemigo de Estados Unidos, como está ahorita el conflicto igual con Venezuela, o en caso de una posible guerra en el futuro, cómo el enemigo de Estados Unidos también se vuelve enemigo del Ecuador? Porque de cierta manera estás como teniendo igual una parte del territorio estadounidense dentro de nuestro territorio. Entonces, es verlo también por ese lado y verlo por el punto de que, claro, o sea, la gente piensa que esto nos va a dar seguridad absoluta, seguridad en todo el ámbito de la palabra. Pero, ¿cómo se va a monitorear la seguridad con una sola base cuando tienes varios puntos de inseguridad regados en el país, cuando inclusive no se ha podido ni reforzar a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional? Entonces, es un punto que se debe tomar muy, muy en cuenta en cuanto a estos puntos, ¿no?
Esta primera pregunta, como lo digo, las conclusiones que podemos generar es que, claro, o sea, traes beneficios quizás en torno a seguridad, entre comillas, puedes controlar un poco mejor los puertos, hay un poco más de ámbito en lo que son cada una de las zonas costeras del país. Pero otro de los problemas que se ve bastante es el hecho de cómo pierdes la soberanía, cómo se va a resolver el problema de inseguridad, si es que la inseguridad no solamente viene del narcotráfico, sino también de delitos menores, tal como decían, vacunas, extorsiones, todo ese tipo de cosas que no están directamente ligados, pero tampoco es que una base militar nos vaya como a controlar. Muy bien. Ahora vamos a la segunda pregunta, que creo que esta es una de las que se apuntan a ganar más, ¿no? La segunda pregunta es la eliminación del financiamiento estatal de los partidos políticos. ¿Ok? Esta pregunta propone que el Estado deje de financiar a los partidos políticos a simple vista. O sea, va a cortar totalmente el financiamiento a los partidos políticos. A simple vista suena bien. Que no, que a la final se gasten el dinero, a la final, ¿qué hace un partido político con mis impuestos? ¿Por qué yo tengo que pagarle un partido político y demás? Pero ¿qué consecuencias trae realmente el dejar de financiar a los partidos políticos? La Constitución, en el artículo 115, garantiza un financiamiento público para promover la igualdad electoral. En 2023, el gasto en partidos políticos fue de alrededor de 12 millones de dólares. Imagínense la cantidad que se gastó. Entonces, en base a esta pregunta, vamos ahora con Andrés primero. ¿Crees que esta medida fortalece a los movimientos nuevos o los dejaría fuera del juego político? ¿Y cómo precisamente se enmarca en el hecho de que cuáles serían las consecuencias y beneficios de dejar de financiar este tipo a los partidos políticos en sí? Bueno, Josu, como tú lo mencionabas, esta es una de las preguntas que se inclinan a ganar porque es una pregunta muy populista. Y como tú lo mencionas, sí, la gente dice, ¿qué hacen con mi dinero? Y si no me representa, no quiero que tenga mi dinero, que ocupe mi dinero. Pero lo que genera esto al ganar esta pregunta es que el poder y todos los que se postulen para el poder siempre van a ser los de las masas económicas y no van a prevalecer los colectivos donde personas, como se lo podría decir comúnmente, del pueblo, puedan aspirar a un cargo político. En esto también quiero hacer un énfasis de que los partidos políticos nuevos no van a lograr tener una gran importancia y incidencia en las elecciones, porque además mencionan que se podrían gestionar las por medio de donaciones para el partido político. Pero ahí también se abre una interrogante. ¿De dónde van a venir esas donaciones? ¿Quién las va a dar? ¿Quién va a controlar estas donaciones? Hay casos que ya han existido, por ejemplo, en México existieron casos donde grupos de delincuencia organizada o cárteles financiaban a un candidato para que gane, pero ¿a favor de qué? Esto quiere decir que cada persona va a poner a su candidato con intereses, puede ser tanto económicos, de poder, también podemos ver en las exportaciones quién se va a beneficiar. Entonces, si eliminamos este presupuesto, porque es un presupuesto, no es que se vaya a eliminar del todo, del todo. ¿A dónde va a ir ese dinero si no se lo da a los partidos políticos? También hay que ponernos en ese punto de a dónde se va a ir el dinero. No es como que dicen, este dinero sale de aquí, se va para educación, para salud. No es el caso. Se reduce o se elimina, pero ese dinero va a estar siempre ahí. ¿A dónde va? No se sabe. ¿Quién va a fiscalizar? ¿Quién va a observar? ¿De dónde vienen esas donaciones? Claro, tal vez los querrán el control absoluto
pero los partidos políticos pequeños van a perder participación. Los pueblos, los colectivos, los movimientos indígenas, estudiantiles, que se preocupan por la niñez, el cuidado de la mujer, superación, no van a tener incidencia en los partidos políticos, porque se van a concentrar el poder en la masa económica y no en realidad en propuestas que ayuden al beneficio del pueblo. Muy bien, Enrique, gracias. Sí, justamente, o sea, esta como ya lo dije al principio, es una de las preguntas que más te apunta a ganar, ¿no? Por el hecho de que si tú preguntas a alguien, ¿usted está de acuerdo con que se deje de financiar los partidos políticos? Sí, porque un político no hace nada por mí, al final yo trabajo, él no me da nada a mí. Todo, absolutamente todo, inclusive cómo lo vemos desde la manera del ámbito laboral, de cuando trabajamos, salimos a trabajar, todo, absolutamente todo lo que hacemos tiene que ver con política. Y que un político también tenga que influir en esas decisiones es también parte importante de cómo se maneja todo, absolutamente, de cómo funciona toda la sociedad en sí. Ahora, justamente me quedo con algo muy importante que hablabas de que el hecho de que se deje de financiar los partidos políticos. ¿Cómo se va a garantizar que estos partidos puedan precisamente tener los fondos para poder las próximas elecciones tener igual una representación? Si no, la representación solo quedaría dentro de quienes tienen un poderío económico. Entonces, eso traería como grandes repercusiones porque no se representaría a grupos verdaderamente... ¿Cómo lo diría? No se representaría a todos los grupos, no habría una representación como en general, sino solo de aquellos que puedan costearse la campaña, tener en cuenta qué es lo que van a gastar y demás factores. Entonces, ¿cómo se puede manejar y de dónde se justifican que las donaciones que lleguen van a ser fiscalizadas, de quiénes vienen, quiénes dan, a dónde se invierte, qué es lo que han realizado con eso? Y es justamente lo que se debe reforzar, inclusive si es que esta pregunta se quedara en el no. Es decir, cómo el Estado puede reforzar que un partido político pueda rendir cuentas de manera transparente. Es decir, ¿en qué has utilizado eso? No te doy solamente para una campaña, sino te lo estoy dando ¿para qué? Para que mediante todo ese periodo tú puedas inclusive realizar trabajo dentro de campo, o sea, en territorio. Y mediante todo ese trabajo que tú haces, poder justificar de dónde sacas o en dónde inviertes ese dinero que el Estado te da. Y con esto... ahora vamos con Isaac. Desde una lectura un poco más legal, ¿qué efectos podría tener el eliminar el financiamiento público para estos partidos? ¿Podría aumentar, como lo dijo Andrés, la dependencia de los partidos hacia financistas privados, inclusive las donaciones? En el peor de los casos, inclinarse a dinero de mafias o cosas por el estilo y reducir esta transparencia que existe actualmente dentro de lo que es el ámbito del presupuesto. Bueno, sí, igual para mí Andrés acotó bastante. Bueno, algo que me gustaría hacer énfasis es en que cuando se está preguntando esto a los ecuatorianos, si bien es una pregunta muy populista, porque todos dicen, sí, al fin mi dinero no se va a ir para los políticos. ¿Qué hace un político? Nada. Y bueno, la verdad, eso es la verdad. Sin embargo, cuando el Estado te da ese dinero, te lo da no para que llegues al poder, te lo da para que representes al pueblo, te lo da para que el pueblo se sienta representado por una persona, y vuelvo a lo que ya hicieron referencia ustedes, y es que cuando una persona quiere en verdad plasmar la realidad social en lo político, evidentemente tiene que hacerlo una persona que ha vivido como nosotros. Y si a mí me preguntas, tú lánzate para asambleísta, o sea, y si gana el sí, evidentemente no voy a poder, ni vamos a poder ninguno de nosotros, del pueblo en sí, porque en solo un día de campaña
llegas a gastar miles y miles de dólares. Dinero que evidentemente no tenemos. Y otra cosa que me parece bastante importante es que el Estado no genera riqueza. El Estado no genera nada. El Estado simplemente recauda. Los que generamos riqueza somos nosotros con la actividad económica, con el trabajo. Y si bien con el dinero que el Estado, valga la redundancia, recauda, se debería de darlo, de devolvérselo a nosotros mismos. Y aquí es algo que me parece bastante importante, y es que cuando se le asigna dinero a un partido político, en sí en teoría no se le está dando para que ellos vayan y se gasten, a su gusto. Se está dando ese dinero para que nos represente, para que una persona que ha vivido como el resto de nosotros llegue al poder, sea el ejecutivo, el legislativo, etcétera, llegue y pueda ayudarnos y nos represente. Entonces, para mí esta pregunta es bastante pragmática, por así decirlo, porque si bien te dice Noboa, sí, así los partidos políticos ya no se cogen tu dinero, pero implícitamente te dice, sí, pero solo los que tenemos dinero vamos a poder tener un partido político. ¿Y dónde queda la representación de nosotros? ¿Dónde queda mi representación? Que evidentemente si queremos poner un partido político nos va a tocar poner de a $10 entre millones de personas. Algo que es completamente imposible. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. No es que ese dinero que no les van a dar a los partidos políticos nos va a beneficiar. Simplemente es que el presidente quiere beneficiarse así porque él tiene el poder económico para poner un partido político y sabe que el resto no. Entonces, para mí es algo completamente peligroso para nosotros. Es justamente como lo decíamos, cómo se ejerce verdaderamente esa representación, ¿no? Ya vamos a llegar al tema igual de los asambleístas, que igual creo que es una pregunta que tiene mucho que ver también con esta. Pero, es el hecho de que, tal como tú lo dices, para que alguien pueda llegar a representar un partido político, tienes que agarrar a miles y millones de personas y que aunque sea de $10 podamos pagar. ¿Por qué? Porque no se va a poder tener esa representación. Ahora, ¿qué es lo que el Estado debe como impulsar en lugar de solo quitar lo que son los partidos, el financiamiento de partidos políticos, tal y como lo hablaban ustedes, ¿no? El hecho de cómo se controla ese dinero, es decir, te dan el dinero para poder financiar la campaña, sí, pero no se te va a ir todo el dinero que te van a dar en panfletos o en lo que tú estás dando. Sí, hay gente que inclusive te entrega una librita de arroz, que el colchón, que esas cosas, y al final eso también es comprar votos. Pero ¿cómo tú puedes en tu campaña utilizar ese presupuesto para que puedas impulsar mayores iniciativas durante la campaña? O sea, hacer que el partido se note, pero no de una manera en la que tú te veas comprando el voto, sino que más bien tú estés impulsando, yo que sé, una democracia activa, participativa, un voto informado, no solo inclinar la balanza hacia un lado, sino mantener siempre el hecho de que la política nunca debe como parcializarse, sino más bien difundir el mensaje de una manera clara. Sí. Con esto cerramos la segunda pregunta, entendiendo que es muy peligroso el dejar de financiar los partidos políticos. Quizás es una de las preguntas que más se está inclinando a ganar, como ya lo dijimos aquí, porque es una de las más populistas de las que les planteas a la gente y la gente te dice todo de ciego, sí. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que se va a ver detrás? ¿A dónde va a ir ese presupuesto? Muy bien, ahora sí la pregunta favorita de la mayoría, la reducción del número de asambleístas. Creo que estas dos preguntas les han puesto juntitas ahí porque son como que las que más te inclinan a llegar a ganar dentro del referéndum, ¿no? La tercera pregunta busca reducir el número de asambleístas. Para algunos esto representa eficiencia y ahorro, para otros una disminución de la representación popular. Muy bien, ahora,
¿cómo se plantea esta pregunta en torno a la reducción de asambleístas? Básicamente, lo que dice es que se quiere reducir el número de asambleístas. ¿Cómo? Te lo quieren plantear de manera en la cual, si más no me equivoco, déjenme, les veo, acá tenía la información. Quieren hacerlo según los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional. ¿Cuáles son como los argumentos para el sí y el no? ¿Sí? Actualmente hay 137 asambleístas, si más no me equivoco. Con la propuesta se reduciría a 75, el ahorro sería más o menos de unos 18 millones anuales, pero provincias pequeñas perderían como una representación. Ahora bien, ¿cuál es como el argumento para votar sí dentro de esta pregunta? ¿Sí? Lo que pasa es que cuando le preguntas esto, por ejemplo, yo una vez le pregunté esto a un familiar mío, y dijo, o sea, claro que se reduce la representación, bajas a varios asambleístas que inclusive no tienen la capacidad, bajas, pero ¿con quiénes te quedas? Te quedas con los mismos asambleístas que de igual forma no pueden tener un criterio propio o simplemente están por su partido. Entonces, ¿cómo eso te garantiza de que sea una representación mucho más transparente? Ahora, el argumento, como decía, del sí, es que una vez que tú reduces a los asambleístas, les exiges más profesionalización. Es decir, si ahora tienes 4 asambleístas por provincia, digamos, alguna provincia tiene 4 asambleístas dentro de lo que es el pleno, reduces a 2, porque sería uno por provincia y uno cada 400.000 habitantes. ¿Será que le exiges verdaderamente una representación más activa o que verdaderamente puedan tener el ámbito de trabajar por lo que están ahí? Ahora sí, vamos con Isaac. La pregunta es básicamente planteada lo siguiente, ¿no? ¿Menos asambleístas implica mejor gestión o simplemente esto representaría menos voces en la toma de decisiones dentro de lo que es el Estado y de la función legislativa en sí? Bueno, sí, Josu, como tú mismo lo decías, en este caso hay 2 opiniones que son bastante buenas si lo ves. La principal y la cual es la más popular es que, y esto tiene culpa la asamblea, y no solo la asamblea actual, sino la asamblea de años anteriores, y es la mala fama que tienen los asambleístas. Porque todos decimos, hasta yo me incluyo, si un asambleísta falta a la asamblea, todo manda a sus asesores, pasan sentados y ganan un salario bastante bueno que muchas personas no van a tener jamás en su vida. Sin embargo, esto la gente lo asocia mucho con que, si reducen los asambleístas, el Estado va a gastar menos, el Estado va a asignar menos dinero hacia ellos y automáticamente se va a asignar más para nosotros. Pero como lo dijimos en la anterior pregunta, este dinero no va a verse, porque no nos hagamos locos, el Estado es así. No va a lograr plasmarse en la realidad cómo ese ahorro, reduciendo los asambleístas, nos influye de manera directa o de manera buena a nosotros. Es decir, que no va a haber más dinero como la mayoría lo piensa. Y algo que me parece importante recalcar es que cuando se reduzcan los asambleístas, como tú lo dijiste, va a haber provincias que van a perder representación. Van a haber provincias que no van a poder dar a conocer su realidad en el pleno de la asamblea. Algo que para mí pone en riesgo la calidad del debate de la asamblea, pone en riesgo la calidad de cómo los asambleístas van a poder debatir para que una ley sea a favor o en contra
de unas personas. Va a perder completamente la calidad del debate. No solo para nosotros, de hecho, bueno, para provincias como Pichincha, Guayas, etcétera, que tenemos grandes cantidad habitacional. Sin embargo, para provincias más pequeñas, por ejemplo, de la Amazonía o cantones, etcétera, van a perder la representación completamente. Aquí la cuestión está en que debe de haber un control específico, porque a la función legislativa lo que le hace falta no es reducir los asambleístas, es que hagan su trabajo. Esa es la cuestión aquí. Los asambleístas no es que deben eliminarse, los asambleístas deben de trabajar. Eso sería algo bueno para nosotros, que los asambleístas eleven la calidad del debate, que los asambleístas de verdad trabajen, que fue para lo que los escogimos, para que nos representen. Entonces, para mí, esta pregunta puede que gane, sin embargo, no es la solución. Exactamente, justo como lo hablábamos en la anterior, ¿no? ¿Qué mecanismos, o sea, se pueden utilizar? Porque yo siento que el plantear este tipo de preguntas es ya como lo último, o sea, ya lo último que tú puedes hacer como para poder tener en cuenta estas cuestiones. Entonces, ¿cuáles serían esos mecanismos que aparte de la pregunta que te realizan, puedes plantear para que verdaderamente se exija una profesionalización de los asambleístas? Es decir, que eleven, justamente como decís, ese debate dentro del pleno, que no solo, si es que ustedes lo ven hoy parece un circo, la verdad. Hoy hay muchos que hablan porque sí, o simplemente se llenan la boca exaltándose, hablando en el pleno. Asimismo, la oposición tampoco no se salva, porque igual, lo mismo. Si se genera un debate para cierto tema, se desvían totalmente y no logran concretar ese tema. Por ejemplo, para aprobar una ley, yo no creo que al ser legisladores no tengan en cuenta qué es lo que está ahí, que es inconstitucional, qué es la unidad de materia, o sea, varios aspectos que se deberían tomar en cuenta como para revisar estos proyectos de ley. Muy bien, ahora para Andresito. Se dice que menos asambleístas es menos corrupción. ¿Hay evidencia que respalde esto de que los asambleístas, o sea, si se reducen los asambleístas, el Ecuador va a perder totalmente lo que son los casos de corrupción y demás? ¿O es más bien un discurso político atractivo? Justamente como lo decía Isaac, ¿cómo se puede hacer para que, fuera la pregunta, o sea, qué otro mecanismo se puede utilizar para que no se recurra a una pregunta tan básica, sino más bien que se exija que los asambleístas salgan de esa mala fama que se ha tenido durante varios años y que inclusive en materia política el Ecuador ha estado inmerso durante tanto tiempo? ¿Cómo salir de ese esquema? ¿Cómo salir y mejorar la calidad política de nuestro país? Bueno, como ya lo mencionamos desde el principio, esta es una pregunta full populista que tiene que ver con la que ya vimos anteriormente. Pero escuchando lo que nos decía Isaac, tiene razón. Existe, por ejemplo, personas que te dicen, sí, se reduce la representación, y otras que te responden, pero en verdad me representa. Es el punto. La persona dice, no, a mí no me representa, entonces que se vaya. Dice, van a reducir lo económico, pero ¿para dónde se va a ir lo económico? Porque no hemos visto. Como podemos haber dado cuenta, no subieron el IVA, el diésel, que iba destinado para algo, pero a la final no tuvimos ningún cambio ni nada. Hay otras formas de que esta pregunta tenga mejor sentido y que para muchos se lo va a ver de mejor manera. Por ejemplo, como lo mencionaba el doctor Mauro Andino, ¿por qué no cambiar el código de la democracia? No específicamente que sean profesionales, ahí sí discrepo un poco contigo, Josu,
porque ahí igual estaríamos vulnerando lo que nos dice nuestra Constitución, que todos pueden participar, pero sí que tengan cursos especializados para lo que ellos van a hacer. O sea, no precisamente que tenga un título, pero que tenga un curso, que sepa menos lo que va a ir a hacer. No solo estar sentado subiendo TikToks, como se lo ha visto en la mayoría. A esto hay que adjuntarle el criterio propio que tenemos. Esta pregunta va más a fondo. La pregunta, ¿se reducen? Yo estoy casi completamente seguro que esta es de las preguntas que va a ganar. Porque ellos te dicen, se reduce asambleístas. Bien, porque no hacen nada. Pero esto se lo hace ya igual como se vuelven hinchas. Es de un partido. Ah, no, es que tú piensas de esta manera. No, de este otro partido. Ah, tú porque sí y el otro porque no y así. Se vuelven hinchas de los partidos. Pero ¿dónde queda el criterio propio de las personas? ¿En qué te basas para decir, no, es que yo quiero que se reduzca por esto? Se reduzca por esto. ¿Y cómo vemos en el legislativo? La asamblea, la mayoría tiene la bancada de ADN. Entonces vamos a concentrar el poder en una sola bancada. Y igual, nuestra representación se va a ver en un desequilibrio. No vamos a tener la representación adecuada, pero la pregunta y el interrogante nos representan, se preocupan por el bienestar del pueblo, por quienes votamos por ellos, o solo se están viendo para beneficiar a su bancada, porque eso es lo que se ha visto, beneficiar a su bancada y no en realidad por quienes los elegimos y por quienes de ellos están en la asamblea. Justamente es lo que se hablaba, ¿no? ¿Cómo el reducir los asambleístas va a garantizar una mayor representación cuando la mayoría de asambleístas tienen de una sola bancada dentro de lo que es el pleno? Entonces, ¿quiénes van a quedar? Van a quedar solamente aquellos que están en favor del gobierno actual. Y yo a veces no entiendo mucho el factor de que, por ejemplo, si es que eres de tal partido, si es que eres de tal ideología política, excluyes al otro que no es de tu misma ideología. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, creo que lo que más nos hace falta en nuestro país es madurar en ese punto, porque, pues, claro, yo puedo ser de izquierda o de derecha, puedes tener una ideología tú, una ideología yo, pero a la final podemos tener estos espacios de debate, decir, ok, yo soy a favor de tal idea, pero con tales argumentos, yo soy a favor de otra idea, pero con tales argumentos, pero ya después de eso, loco, podemos salir y tomarnos una cerveza entre los tres y listo, loco. O sea, no se ha acabado el mundo, literal, pero el problema que se da muchas veces dentro de la asamblea es que, no, si es que tú eres del otro partido que es de la oposición, tú con nosotros no te llevas y nosotros vamos contra ti, y lo mismo con la oposición, si tú eres del otro partido que está actualmente, te vamos a sacar todo, absolutamente todo lo que nosotros hemos hecho y lo que estamos haciendo porque nosotros representamos al pueblo. Entonces creo que depende muchísimo más también el ámbito de madurez política que se genere dentro de los representantes del Estado. Y justamente como lo decía Andrés, yo siempre voy a estar a favor de la profesionalización, pero claro, el hecho de que sean profesionales limita también a que la gente no pueda participar libremente dentro de estos espacios. Y es importante también que estas personas que van a entrar, como tú mismo lo dijiste, tengan que ser conocimiento de lo que van a hacer. Y si yo sé que no estoy preparado todavía como para ser asambleísta o ejercer un cargo de representación, ¿para qué me voy a meter allá? O sea, a veces igual el ámbito más moral y ético que tiene la persona de decir, ok, todavía no estoy preparado, me falta muchísimo por recorrer, pero quizás en algún momento, cuando ya pueda ejercer mejor esa representación. Bien, con esto acabamos ya la tercera pregunta, nos vamos acercando al final. Pero ahora sí viene el plato fuerte. Ya en hora de almuerzo, ya es la 1:22. Se viene el plato fuerte de toda esta votación que viene, ¿no? Que es la pregunta número 4. Esta ya es de consulta popular, que se enfoca en llamar a una nueva asamblea constituyente. ¿Qué es lo que nos dice la pregunta?
Esta es como más polémica, ¿no? Porque dice, debe convocarse a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. ¿Está usted de acuerdo con convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución? Entonces, ahí entra un poco en conflicto, porque si bien te plantea unas preguntas que son de referéndum, puedes reformar parcialmente lo que es la Constitución, o sea, reforma ciertos artículos, pero te plantea una que quiere reformar absolutamente todo. Entonces, son como de parte y parte. Si es que ganan la Constitución, reformas toda la Constitución, pero si ganan las otras preguntas, reformas solo ciertos artículos de la Constitución. Es como un dilema que existe ahorita, ¿no? Ecuador en toda su historia ha tenido alrededor de 20 constituciones, si más no me equivoco. La actual es la que tenemos desde 2008. Es una de las más consideradas progresistas de la región. Según Click Reports, en octubre de 2025, el 51% de ecuatorianos no confía en una nueva constituyente, aunque un 38% cree que es necesario. Aquí hay que hacer un llamado a la gente, ¿no? Nunca se dejen como llevar solo de aquello que ven, por ejemplo, de propagandas o inclusive, bueno, hay que mencionar que hay ciertos actores, ciertos influencers, si así se los vale llamar, de que están impulsando este tipo de campañas para que se desestime la constitución actual. Infórmense de medios oficiales. Sí, si es que a nosotros igual no nos creen, adelante, infórmense de periódicos, de artículos, lean y hagan verdaderamente un criterio propio para que ustedes puedan decir, ok, si la constitución está bien o está mal en ciertos aspectos. Ahora bien, vamos con las preguntas. Para Andrés, desde el ámbito más, ahorita ya empezamos con el ámbito jurídico, el derecho constitucional, desde el derecho constitucional, ¿bajo qué condiciones sería legítimo convocar una nueva constituyente? ¿Podría ponerse en riesgo la estabilidad jurídica del país? ¿Qué conllevaría hacer esto? ¿Cuáles serían como los nuevos artículos de esa constitución? ¿Qué es lo que igual el presidente ha venido como quedando lucecitas ahí de lo que quiere poner dentro de la nueva constitución? Claro, primero la pregunta que todos nos deberíamos de hacer, ¿por qué queremos hacer una nueva constitución? ¿Qué de malo tiene esta constitución? Bueno, lo que nos han dicho los voceros es que protege criminales. Bueno, ellos lo hacen desde el más punto populista para que nosotros nos comamos el cuento. Pero proteger a los criminales, no, eso no está en la constitución. Pero muchos se dejan llevar por ello. Pero ellos lo que manifiestan es que no se tipifica una pena, pero para eso tenemos el Código Orgánico Integral Penal, para que se tipifique penas, y al igual que ahí han habido reformas que van aumentando las condenas, es, ¿por qué hacer una constitución? Tal vez hay cosas que están mal, sí, pero ¿para qué vamos a reformar toda la constitución si tenemos otros mecanismos como la enmienda, las reformas? ¿Por qué nos vamos al hecho de reformar toda la constitución? Los derechos que se pueden ver vulnerados, como decían los voceros del gobierno, la educación se puede privatizar. ¿Y por qué? O sea, no estamos asegurando la calidad de educación para todos de igual manera, al igual. ¿Qué más te puedo acotar? Los derechos del ambiente. Mencionaba un vocero que por qué el ambiente tiene que ser sujeto de derecho. Bueno, él decía, ¿por qué tiene que tener derechos? Pero no tiene un derecho específico, sino es sujeta a derechos. El que eso quizás el vocero interpretó mal. Entonces, Ecuador es un país mega diverso. Por eso se ha enfocado en el cuidado del medio ambiente. Porque tenemos en las Islas Galápagos, la Amazonía y muchos, sin fin. Nuestro país es muy mega diverso. Entonces se ha hecho una evolución en el sistema de reconocer los derechos, además de la justicia indígena, la cosmovisión, que esto ya va desde un enfoque más de costumbre de lo que nosotros hemos tenido a través de los años. ¿Qué puede afectar?
pues podemos tener entre duda si nuestros derechos se van a mantener o qué vamos a hacer. Porque el presidente nos ha dicho, cuando ganemos les digo. Entonces nos deja en un, vamos a estar bien, vamos a estar mal. Entonces, ¿qué hacemos? Es la pregunta que todos nos planteamos. Es, como decían por ahí en un video que vi, es firmarle un cheque en blanco, que él ponga lo que él quiera y nos deja a nosotros sin voz, porque a nosotros sí nos va a dejar sin voz. Los que tendrán votos serán los constituyentes, que al igual él ya mencionó sus candidatos, que son de su bancada, que, o sea, está bien, todos tienen que mandar sus candidatos, pero ahí se ve un poco enlazado de qué es lo que se quiere llegar a hacer. Exactamente. La pregunta, como tú bien lo planteabas, ¿por qué queremos cambiar una constitución? ¿Estamos verdaderamente preparados para una nueva constitución? Claro que nuestra constitución, así como es elogiada por tener varias garantías, como lo decíamos, no es una de las primeras que reconoce lo que son los derechos de la naturaleza, o sea, le da una visión mucho más amplia. Pero así como hay cosas buenas, también hay que aceptar que hay cosas malas. Pero justamente como tú lo planteabas, Andrés, no es la solución una nueva constitución desde cero, sino que tienes otros mecanismos también para poder hacerlo. La enmienda, la reforma parcial. Hay otros factores que pueden reformar la constitución. Pero ¿cuál es el motivo de poder hacer una nueva, o sea, literalmente desde cero? El beneficiar o el tomar el mando precisamente de todo el país según el gobierno que está. Y eso es lo que más se ha venido dando. Incluso, como tú lo decías, hay argumentos que a veces se dan, ¿no? Que la Constitución protege criminales, la Constitución es correísta, es socialista, tiene este ámbito. No es precisamente este factor que se da, ¿no? Pero, o sea, cómo inclusive el mensaje ha trascendido tanto que actualmente la gente cree que es una verdad totalmente absoluta y una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Ahora sí, vamos con Isaac. ¿Crees que los problemas del Estado se deben a la Constitución actual o a su mala aplicación? ¿Y cómo el gobierno puede utilizar verdaderamente bien esta Constitución, la Constitución actual que tenemos, para poder ayudar a solucionar los problemas del Ecuador en la actualidad? Es decir, ¿crees que verdaderamente todo lo que está acarreando los problemas actuales han sido por la Constitución que tenemos o simplemente porque no han podido aplicarla o no han podido entender verdaderamente tanto de forma y de fondo cómo funciona la Constitución? Bueno, sí, Josu, verás, yo considero que no es culpa de la Constitución, evidentemente no tiene culpa la Constitución. ¿Por qué? Porque si nos ponemos, bueno, sé que nosotros hemos leído el Código Orgánico Integral Penal, pero la mayoría de personas no. Y de hecho nuestro código tiene penas bastante fuertes. Estamos hablando de las penas de femicidio, de narcotráfico, etcétera, que son penas bastante fuertes, e incluso los mecanismos de investigación fiscal, lo que el juez debe determinar, todo se ajusta en sí a la doctrina. Por ejemplo, la Constitución, si bien es algo que no la Constitución, sino el derecho penal en sí, que es el que regula. Debemos tomar en cuenta que el derecho penal es como que monopoliza la violencia a favor del Estado para las personas que han cometido delitos o que han, bueno, roto el contrato social, si vamos a términos un poco más técnicos. Y para mí la Constitución no protege delincuentes, simplemente está a favor del principio de mínima intervención, que es el derecho penal. Porque si nos vamos a otro punto, si eliminamos, por ejemplo,
algo que se critica por algunas personas que evidentemente desconocen es que, ¿por qué si le detienen máximo le pueden tener detenido 48 horas, que es el tema de la flagrancia? Esto protege a las personas de lo que se daba con anterioridad, décadas atrás, de detenciones arbitrarias. Y no es cuestión de que protege a un delincuente, simplemente está atribuyendo al principio de mínima intervención, que es lo que el Estado hace para las personas. Bueno, y a mí me gustaría hacer énfasis en un tuit, de hecho, una publicación en X del presidente Daniel Noboa, donde expone: ellos escribieron las reglas para protegerse entre ellos. Hoy el Ecuador elige hacerlo distinto. Para mí, la parte en la que nos dice hoy el Ecuador elige hacerlo distinto, él no tiene ni voz ni voto para decir eso, porque él no me representa. Él no conoce mi realidad, no conoce la realidad de ustedes, no conoce la realidad de los barrios, de las personas del común. Él no conoce. Y cuando te dice hoy ellos escribieron las reglas para protegerse entre ellos, ellos también van a escribir las reglas para favorecerse a ellos mismos. Entonces, si otra persona me dice que quiere convocar asamblea constituyente, tal vez mi opinión fuera distinta, pero cuando te lo dice Daniel Noboa, es una persona que no sabe nuestra realidad, que no tiene conocimiento en lo absoluto de lo que es vivir con un salario, de lo que es vivir bajo un empleador, etcétera. La perspectiva cambia completamente. Y otra cosa es que, como ustedes mismos lo dijeron, ya dijo los que él piensa que podrían ayudar a la nueva constitución, que es Anabel Asín, Nils Olsen y Diana Salazar. Por ejemplo, Nils Olsen, ¿él qué va a saber de lo que nosotros pasamos? Estamos hablando de que es una de las personas más pudientes del país. Él no va a plasmar mi realidad en la nueva constitución que ellos quieren hacer. Otra cosa que me parece importante recalcar es el desconocimiento de las personas. Como ya se dijo anteriormente, por ejemplo, recuerdo una vez que hubo una publicidad de unos abogados sobre el habeas corpus. Y muchas personas comentaban: señor presidente, debe de eliminar ese habeas corpus que solo libera a los delincuentes. Cuando nosotros tenemos conocimiento de que el habeas corpus es una garantía constitucional que protege que no sean detenidos arbitrariamente o cuando la vida de la persona esté en riesgo. No es cuestión de que vos vas y metes un habeas corpus y le sacas de una. Y muchas personas, o bueno, las personas que comentaron esto, tienen la creencia de que el habeas corpus es eso, de que van, mete un abogado y le sacan. Y no es así. Entonces, para mí ahí recae bastante el tema de tal vez por qué puede llegar a ganar el sí. Es que las personas no conocen lo que en verdad es la Constitución. Y bueno, ya para finalizar, para mí es muy peligroso que específicamente ellos cambien, porque es lo que van a hacer. Ellos quieren cambiar el ordenamiento jurídico de todo el Ecuador, de todo un país. ¿Pero a favor de quiénes? Ellos dicen que a favor de todo el Ecuador, pero solo hay que ponerse un dedo de frente y sabemos de que ellos no saben lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, algo que me pareció muy importante que dijo Andrés es sobre las cosas que van a eliminar. Por ejemplo, en la disposición transitoria 18ª de la Constitución, ahí básicamente nos dicen que del presupuesto general del Estado deben de dar mínimo un porcentaje a la educación básica y al bachillerato. Es algo que pone en riesgo que todos tengamos un acceso directo a la educación. Si de por sí con esta Constitución, que muchos critican que es muy progresista,
sigue existiendo zonas, niños, niñas, adolescentes que no pueden acceder solo a la educación básica, al bachillerato, que es algo muy, muy, muy básico. Imagínense si ellos logran quitar esto, se va a reducir mucho menos. Por eso yo espero que gane el no, que gane el no, como dije con anterioridad. Si otra persona me plantea reformar totalmente la Constitución, cambiarla por una nueva, tal vez lo pensaría, pero si me lo dice Daniel Noboa, evidentemente no. ¿Por qué? Porque ellos van a cambiar a como se les dé su gusto. Sí, o sea, cambiar una constitución ahorita, como decimos desde el principio, no estamos preparados para una constitución. Primeramente, viendo lo que es el ámbito, como ya lo analizábamos en las anteriores preguntas, ¿no? ¿Qué calidad de asambleístas tenemos? ¿Qué calidad de política vamos a tener? ¿Cómo se van a ajustar esas reglas quizás a beneficio de unos, van a perjudicar a otros? Claro que hay que entender que, por ejemplo, si es que la educación o los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos y nacionalidades se quitan de una nueva constitución, eso significaría una regresión de derechos, lo cual no creo que el gobierno sería tan, pero tan ingenuo como para enfrentarse a varios grupos sociales que no estén de acuerdo con esa norma. Pero si es que ya llegamos a ese punto, ahí sí, discúlpame, pero no, ahí sí ya ni cómo ya justificar ya. Pero, ajá, el punto principal es el hecho de cómo se maneja ahora el ámbito de aplicación de la Constitución, justamente como lo hablaban, ¿no? Hay garantías, hay mecanismos que se pueden utilizar, hay cosas que son muy criticadas, como bien lo hablaba Isaac, el habeas corpus, de por qué el habeas corpus se utiliza para tal cosa, ¿no? Hay ciertos también procedimientos que se deben seguir para que esa garantía pueda ser aprobada o pueda ser negada en ciertos casos. Entonces, una constitución actualmente, una nueva constitución en la realidad actual de nuestro país, es muy, muy, muy complicado por el hecho de que no estamos preparados primeramente como ciudadanos mismos, no estamos preparados en cuanto a materia política dentro de nuestro país. Tenemos varios aspectos que se deben como cambiar, no solo desde el ámbito político, sino también estructural de la sociedad. Y hacerlo ahora, precisamente donde no hay una preparación exacta, es muy, muy, muy peligroso para el país. Andresito, ¿querías decir algo? Sí, José, como tú mencionabas, y en el caso de ser ingenuo, ¿quién nos dice que también nos elimina el derecho a la resistencia? Entonces también, al igual recién caigo en cuenta algo que decía el asambleísta de la bancada ADN, Andrés Castillo, en un debate contra Jairen Noriega, donde ella le decía que le especifique dónde está el artículo donde protege a delincuentes, y ella mencionaba el 77.1, que es la privación de la libertad. Pero en esto, como nos dice la norma, es de última ratio. Entonces, igual, si él quiere presunta o culpable meter a la cárcel, también estamos dejando, ¿dónde estamos dejando el hacinamiento de las cárceles que se ha visto? La sobrepoblación carcelaria. O sea, también no se ha puesto a pensar en eso. O sea, quiere meter a todos a la cárcel, pero los problemas carcelarios que tenemos actualmente son de verdaderamente fuertes, empezando por el hacinamiento en las cárceles, José. Como digo, o sea, el discurso que se ha venido manejando dentro de lo que es esta campaña que el gobierno obviamente está a favor del sí, es que primero la Constitución protege criminales. ¿Quieren cambiar la Constitución? ¿Para qué? Para seguridad. ¿Quieren eliminar lo que es el financiamiento de partidos políticos? ¿Para qué? Para que el dinero que está ahí vaya a educación, a hospitales, salud y demás. ¿Pero qué te garantiza que va a ir a eso en realidad? ¿Quieren reducir el número de asambleístas para que aquellos que no trabajan queden deslindados totalmente de la asamblea? Pero cómo eso también afecta a la representación de aquellos grupos minoritarios. Y en las bases de igual extranjeras dentro del territorio lo mismo, seguridad. Entonces hay un mismo hilo dentro del discurso que ellos quieren plantearte, ¿no?
que el Ecuador está en problemas de seguridad, tiene problemas de seguridad, tiene problemas presupuestarios, obviamente económicos, que no abastece varios ámbitos o varios campos del Estado, pero sí se dan cuenta, como ellos se dan cuenta de las problemáticas que hay, pero solo las quieren solucionar durante un tiempo electoral o un tiempo de campaña. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar? Que igual nosotros como ciudadanos debemos criticar. Decir, por ejemplo, si es que está cerca a una elección, a votar en el referéndum y consulta popular, ¿por qué va a adelantar el bono navideño hasta mañana? Es para también manejar lo que es el ámbito de las personas. Decir, no, mi presidente me adelantó el bono, voy a votarle sí. No. Entonces, como último llamado de mi parte, es decirle a la gente que pueda investigar verdaderamente de fuentes oficiales. Nosotros les dimos información que nosotros hemos recabado. Traten de utilizar lo menos inteligencia artificial. Si bien es una herramienta que sirve bastante, investiguen bastantísimo, porque inclusive para hacer este guión tomó un buen tiempito de estar leyendo, informándote sobre lo que vamos a plantear y sobre lo que se va a hacer. Porque si queremos dar una información que no sea clara, es precisamente, estamos recayendo en lo mismo que nos hace tanto daño dentro de lo que es la ciudadanía y dentro de lo que es la población. Eso como mi mensaje último. Mi querido Andrés, ¿algún mensaje de despedida? Bueno, un mensaje corto, como ya tú lo has dicho. Infórmense, busquen, verifiquen sus propias fuentes. Nosotros solo les hemos dado un comentario desde nuestra perspectiva. Lo importante es en ustedes y hay que preocuparnos de verdad por el cambio que queremos tener en nuestro país. Si va a ayudarnos o nos va a perjudicar. Porque también se ha planteado como un juego de ajedrez. Te pongo esta pregunta, pero si no, tengo esta otra pregunta. Entonces ellos están, ¿tengo esta o tengo esta? Pero es eso. Así que nada más que decirles que se informen y que esto lo hagamos por nuestro país. Mi querido Isaac, un último mensaje. Lo mismo, recalcar que formen su criterio, que se informen correctamente por fuentes oficiales y que tengamos más conciencia del impacto que va a causar estas preguntas, del impacto que puede ser negativo o positivo, pero va a ser de una magnitud bastante grande en cada ecuatoriano. Eso es todo. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho por este espacio. Viendo el live, creo que no ha habido algunas preguntas. Con todo, las preguntas que haya, por ejemplo, dentro de los clips que se vayan a publicar, los videos y demás, se las daré llegar y ahí podemos responderlas igual en conjunto. Les agradezco muchísimo, igual a la gente que vaya a ver este video, a la gente que haya visto desde nuestro pequeño live. Hoy no se trató de decirles qué pensar, sino ayudarles a pensar mucho mejor. Cada pregunta refleja un debate sobre el Ecuador que somos y sobre el Ecuador que queremos ser. Votar sí o votar no es solo una respuesta, es una declaración de conciencia democrática, porque al final la verdadera transformación no empieza en las urnas, empieza desde la conversación, empieza desde estos espacios donde cada uno de nosotros puede compartir información, estar de acuerdo, discrepar, se vale absolutamente todo, pero siempre opinemos desde los argumentos y desde una opinión clara, ¿sí? Gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro nuevo segmento llamado Vivo Alzando el Pelito. Síguenos en nuestras redes y sé parte del diálogo que define a nuestro país. Vamos a hablar igual sobre temas políticos, jurídicos, con mucha más esquematización. Vamos a salir un poquito del ámbito que queremos también darle dentro de lo que es Voces del Ecuador. Y sin nada más que decirles, recuerden que somos Voces del Ecuador, eco del mundo. Y estamos aquí para poder entablar conversaciones verdaderamente plenas y elevar un nivel de debate dentro de nuestro país. Eso, y nos vemos en el próximo video.